estamos nuevamente tratando de aclarar preguntas que nos hacen con bastante frecuencia en realidad, suponiendo que les vamos a dar una respuesta que queden contentos, ¿no? ¿Qué me gustaría, padre, que nos dijera si se puede probar la existencia de Dios solo con la razón? Y si fuera así, ¿por qué hay tantos ateos? Bueno, nada, de las grandes preguntas con las que nos encontramos los creyentes, y trataré de dar una respuesta lo más sintética y clara que pueda. Creo que todos estamos de acuerdo, y todos nuestros oyentes estarán de acuerdo, en que la existencia de Dios no es evidente por sí misma. Pero tampoco es evidente que no existe. Ninguna de las dos cosas son evidentes. De modo que hace falta un esfuerzo interior, como en todas las grandes cosas que hay en la vida, hace falta un esfuerzo interior para llegar a ciertas certezas. Y las únicas certezas que tenemos, y tampoco son absolutas, son las que nos dan los sentidos, pero están limitadas a muy pocas experiencias. Fíjese qué interesante, hay una encuesta que se ha hecho ya 2 veces en Estados Unidos, una a principios de siglo, en la década del 20, y otra que se acaba de hacer hace 2 años, en la cual se pregunta a una selección de científicos muy grande cuáles son sus convicciones religiosas y si creen en la existencia de Dios. Y fíjese qué curioso, en 1920, cuando la ciencia estaba mucho menos desarrollada que ahora a finales del siglo XX, principios del XXI, había un porcentaje más o menos equilibrado de científicos que aceptaban la existencia de Dios y que no la aceptaban, mitad y mitad. Y ahora que ha transcurrido todo el siglo, nos encontramos nuevamente con el mismo porcentaje. Hay premios Nobel, profesores universitarios, ilustres científicos en física, en química y en biología especialmente, que mantienen el porcentaje. De modo que se ve que el conocimiento científico no es el elemento definitivo para llevar al ser humano a la creencia o a la increencia. Los puros datos que uno tiene por su ciencia no alcanzan. Lo mismo podríamos decir del hombre corriente. Su pura experiencia cotidiana, sin más, no le lleva ni a la creencia ni a la increencia. Detrás hay algo más. Y sobre esto es lo que yo quisiera hacer alguna reflexión. En la Sagrada Escritura se indica uno de estos esfuerzos que es importante hacer y que los filósofos lo llaman el conocimiento que va de los efectos a las causas. Mira qué interesante este argumento que viene de bastante antes de Cristo, que está en el libro de la Sabiduría del Antiguo Testamento. De la Biblia. En la Biblia, ¿no? Efectivamente. Que esto lo tenemos en común los judíos y todos los cristianos. Pero se trata de un argumento que alcanza perfectamente a la razón de cualquier ser humano, que dice así: efectivamente, capítulo 13 del libro de la Sabiduría, efectivamente, son vanos por naturaleza todos los hombres en quienes hay ignorancia de Dios. Y aquí viene la explicación: porque no fueron capaces de conocer a aquel que es a partir de las cosas que existen, ni reconocieron al artífice contemplando las obras. Este argumento es validísimo y lo han empleado tanto filósofos como teólogos y creyentes. Se puede llegar a conocer la existencia de un artífice a partir de las obras. Si yo me encuentro, por ejemplo, con un cuadro que sé que lo ha pintado Van Gogh, algún pintor famoso, y yo inmediatamente pregunto quién lo pintó. Yo sé que hay un quién, hay alguien detrás de un cuadro. Cuando veo un edificio, pregunto quién lo diseñó. Yo sé automáticamente, por esa especie de lógica natural interna, que el edificio no se autodiseñó. Cuando uno se encuentra con una obra, normalmente hace la pregunta sobre el artífice, sobre el obrero, sobre el arquitecto, sobre el pintor, sobre quién la hizo. Lo mismo ocurre con nuestro origen. Cuando uno se encuentra con una persona, lo natural es poderle preguntar quién es tu padre, quién es tu madre, porque uno sabe que una persona no se autocrea. Ahora bien, a partir de las cosas creadas, ha habido un camino que ha exigido siempre un cierto esfuerzo. Quien lo hizo maravillosamente bien, por ejemplo, fue Aristóteles antes de Cristo, pero cualquier ser humano lo puede hacer. Cuando yo veo todo este cosmos, toda esta maravilla de la creación, o veo una hoja de trébol, una hoja de pasto, la maravilla de un ojo humano, cualquier cosa de la creación,
Inmediatamente me pregunto, ¿esto se autodiseñó o hay una inteligencia detrás que la diseñó? ¿Verdad? Esa pregunta es la que uno tiene que poderla responder de alguna manera. Hace muchos años leí un libro de uno de estos grandes escritores del siglo XX, de Antoine de Saint-Exupéry, que contaba que él, cuando viajaba con su avioncito al norte de África para llevar correo, un día que aterrizó, esto era en la década del 30, y se estaba calentando haciendo una fogata debajo del ala del avión, se acercó un árabe del desierto, un beduino, que se sentó también junto a la fogata. Y lo vio que al cabo de un momento se ponía a hacer oración, se arrodillaba y terminaba de hacer su oración. Saint-Exupéry, que era un hombre agnóstico, no era muy creyente, lo miró, pero con respeto le preguntó y le dijo, ¿vos crees que existe Dios? Y el árabe lo miró y le dijo, ¿qué ves ahí en la arena? Y Saint-Exupéry se fijó y le dijo, veo unas huellas. Dijo, ¿de qué? Dijo, parecen de camello. Y el árabe le dijo, ¿qué te dicen esas huellas? Nada especial. Dijo, piense un poco, ¿qué le dicen las huellas? Y Saint-Exupéry miró y dijo, bueno, me pueden decir, por acá pasó un camello. Y entonces el árabe le dijo, ahora contempla el cielo. ¿Qué ve? Dijo, estrellas. ¿Qué le dicen las estrellas? Saint-Exupéry dijo, nada especial. ¿Y a usted qué le dicen? Y el árabe le dijo, a mí me dicen, por acá pasó Dios. Ese argumento, que es, digamos, muy ingenuo, no está elaborado científicamente, pero es totalmente válido. Es pensar que a partir de las cosas creadas se puede llegar al creador. Y la generación espontánea para mí no existe. Ahora hay gente que parece que piensa que sí, pero... Sí, efectivamente. Esta no es más que la introducción a este tema, pero hay un esfuerzo intelectual que hay que hacer, pero también un esfuerzo moral. Porque el tema de Dios no es como el conocimiento de una civilización antigua o algún otro conocimiento más o menos especializado. El conocimiento de Dios compromete. Porque si Dios existe, a lo mejor es verdad que ha dado leyes a los hombres, que exige un tipo de conducta, que, digamos, sus leyes están en contra de lo que es mi conducta, y ya se trata de un compromiso de vida. Bueno, padre, lamento, pero vamos a tener que hacer una pequeña pausa para después poder hablar de ese compromiso. Sí, es importante, me parece. Bueno, continuemos entonces, padre, con el argumento que teníamos. Sí, cómo no. Decíamos que además del esfuerzo intelectual que necesariamente hay que hacer, ¿verdad? Hay un esfuerzo o una especie, yo diría, de buena voluntad de tipo moral. Estar dispuestos a encontrarnos con esta situación. Que es posible que Dios exista y hable. Ahora bien, para encontrarse como bien dispuesto ante este tema, es necesario también saber mirar al interior del corazón humano, no solamente a los datos que hasta ahora he dicho, que son la creación. Fíjese este argumento tan interesante que dijo el Papa Juan Pablo II en este libro que ha sido publicado y amplísimamente difundido, que es Cruzando el umbral de la esperanza. La entrevista que le hizo un periodista italiano, Messori, al Santo Padre hace unos años, cuando le preguntó sobre si todavía se podía hablar de la existencia de Dios, el Papa se remitió no solo a la experiencia empírica, es decir, a la práctica, sino que dijo, se puede asegurar que además de las experiencias empíricas, que son las que se pueden tocar y ver, existen otras transempíricas, que van más allá del dato sensible, pero que no por eso dejan de ser empíricas, dijo. Es decir, no por eso dejan de ser seguras y ciertas. ¿Cuáles son? Las experiencias que tiene todo ser humano. Especialmente dos experiencias. Una es la experiencia moral. Todos tenemos la experiencia de que dentro de mí existe una conciencia que me dice si obré bien o mal. Desde el niño pequeño que robó unos caramelos y que ya está tratando de disimularlo, hasta el hombre adulto que está tratando de tapar totalmente alguna fechoría porque su conciencia le dice que eso es malo. Y que además la maldad, muchos se dan cuenta, tiene castigo. Es una experiencia natural. El ser humano es un ser naturalmente moral.
Pero además existe otra experiencia que es absolutamente universal, aunque ha habido algunos intelectuales que la han tratado de negar, que es la experiencia religiosa. El ser humano es lo más religioso que hay. Así como decimos, el ser humano es un hombre que necesita comer, podemos decir con la mismísima seguridad que el ser humano es un ser que necesita rezar. No existe cultura en la cual no haya habido oración y algún tipo de diálogo dirigido a la divinidad. Es un dato empírico. El ser humano está convencido de que existe Dios. Ahora bien, usted me decía, y muy bien, que sin embargo hay ateos. ¿Por qué hay ateos? La verdad es que la respuesta la dio el Concilio Vaticano II y son unas respuestas muy serias y no hay que tomárselas a la ligera. Una que dice en la Gaudium et Spes, en el número 19, dice así: hay quienes exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios. O sea, hay ciertas personas que han hecho una decisión, una opción libre. A mí me interesa solo el hombre y no quiero saber nada de Dios. Pero esa postura no es intelectual. Esa postura, digamos, es puramente voluntarista. Quien no quiere saber nada de Dios tendrá sus motivos, pero hay que averiguarlos, ¿verdad? Pero no es el único motivo. Dice el concilio: hay quienes imaginan un Dios por ellos rechazado que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio. Y efectivamente hay mucha gente que se imagina que Dios es una especie de dictador, de déspota oriental ilustrado, cosas por el estilo, que es lógico que no crean en él. Como hace años una compañía mía universitaria me dijo: yo no puedo creer en un viejo que está echado en una nube contemplándonos desde ahí. Yo le dije: yo tampoco, ¿no? Hay ciertas imaginaciones sobre Dios que por supuesto son rechazables. Y hay otros que piensan que Dios es una especie de Papá Noel, que si no me da todo lo que yo le pido es porque no es mi padre, no es mi creador, es un ser que ni siquiera existe. Tiene razón. Y cuando se hace una objeción a este tipo de imaginaciones tan ridículas de Dios, es lógico que uno diga, se declare ateo. En ese sentido, cualquiera nos declararíamos ateo. No podemos creer en tonterías así, ¿verdad? Pero otros, dice el concilio, ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de Dios, porque al parecer no sienten inquietud religiosa alguna, y no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso. El concilio toma la palabra a algunas personas, que son poquísimas. Yo en mi experiencia de sacerdote, que llevo 25 años de sacerdote, jamás me encontré con una persona que me haya asegurado con esta tranquilidad y serenidad su ateísmo. Siempre había un motivo, o se buscaban razones, o tenían problemas morales, tenían cierto tipo de conducta y no querían que interfiera ninguna religión, ningún Dios. Pero con esta tranquilidad, se ve que hay algunos, pero no abundan, que simplemente dicen que ellos no son seres religiosos. Pero, añade, el ateísmo nace a veces como violenta protesta contra la existencia del mal en el mundo. Este sí es un tema serio. ¿Por qué sufren los inocentes? Si existiera Dios, ¿por qué permite que el malvado triunfe? Esta pregunta es la pregunta y es el tema por el cual efectivamente hay personas que rechazan cualquier posibilidad de la existencia de Dios, pero simplemente porque no han terminado de pensar el tema a fondo, porque piensan que cualquier sufrimiento es malo intrínsecamente y que es malo que un niño se muera. Y no es malo que un niño se muera. Para el niño lo mejor que puede ocurrir es irse a Dios, ¿verdad? Pero para los que ya empiezan negando a Dios, claro, es un gran vacío el tema y la respuesta le parece absurda, es una petición de principio. Pero las personas que aceptan que puede existir Dios saben que lo mejor que le puede pasar a un niño, a un enfermo, es descansar e irse con su padre. Ser todos como hijos pródigos que regresan al hogar paterno. Pero este es un tema largo que no se puede tratar en unos minutos aquí en el programa. Pero este sí es el tema por el que hay ateos verdaderos en el mundo, por lo menos en épocas largas de su vida. Porque se han encontrado con algún sufrimiento grande y no han terminado de encontrar una respuesta que lo haga compatible con un Dios bueno. Algunos hablan de los odios, de las guerras, dice, de cosas que nosotros no tenemos la culpa y por qué nos recibimos todo eso de arriba, ¿no? Es así. Y sin embargo, los sufrimientos han fabricado a la gente más buena y más santa que hay en la historia. Eso se puede demostrar con muchos ejemplos. Pero no es de la falta de sufrimiento de donde han salido nuestros héroes, nuestros santos. Es de los grandes sufrimientos. Incluso este Papa, fíjense, Juan Pablo II, que ha gobernado la Iglesia tantos años,
se quedó huérfano antes de los 20 años de padre y de madre y se le murieron todos los hermanos. Empezó la vida en un estado de soledad terrible y luego le cayó encima el comunismo y le cayó encima el nazismo. Pudiera decirse que fue pulverizado en vida al empezar su vida y sin embargo, tanto mal, lo que hizo en él fue simplemente provocarle un gran desafío en las virtudes, hasta llegar a una enorme santidad de vida. Sufrir no es intrínsecamente malo. Este es un tema sobre el cual habría que hablar muchas veces. En otro momento quizás, porque esta vez no va a poder ser. Ahora, lo que mi humilde opinión me permite decir es que cuando una persona, con respecto a la fe y a la existencia de Dios, no pone ni soberbia ni obstáculos, Dios siempre está dispuesto, como un padre cariñoso, a recibirnos. Lo que pasa es que si le ponemos demasiadas trabas, Él respeta nuestra libertad y nos deja que sigamos equivocándonos. Bueno, padre, será hasta la próxima entonces. Gracias por su presencia.